quieren que se les entreguen un diploma por estar haciendo el trabajo por lo que se ha sido contratado o electo. Nosotros solo tenemos la capacidad que los seres humanos tenemos. No tenemos la varita mágica para arreglar todo lo que dejaron mal en un día o un año. No se puede. Iniciar a construir 2 escuelas diarias ya de por sí es muchísimo. Durante años nos dijeron que la violencia era parte de nuestra realidad, que la inseguridad era un monstruo imposible de vencer. Arena y el FMLN usaron ese miedo como excusa perfecta para no invertir en educación, para no aportar por la niñez y para dejar una generación entera a merced de la calle y la desesperanza. En diciembre, llevemos alegría a niños de bajos recursos en El Salvador. ¿Cómo puedes sumarte? Nuestro canal Política y Fe te invita a participar de una rifa solidaria de camisetas oficiales de tus clubes favoritos, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Valor del número $25. Adquiere tu número vía Cel al 510-258-7664. El cupo es limitado. 100 números para la camiseta del Real Madrid y 100 números para la del Fútbol Club Barcelona. La rifa se realizará en vivo por este canal el 24 de diciembre. Todo lo recaudado será destinado a llevar regalos y sonrisas a niños que más lo necesitan. Sé parte de esta causa y ayuda sembrando emoción y felicidad en esta Navidad. Cientos y cientos de escuelas, de las cuales solo hoy se entregan 70. Para ponerlo en perspectiva, ningún gobierno anterior construyó 70. Dejen las 324 en construcción, dejen las 300 que entregamos antes. Ningún gobierno construyó 70 escuelas. Y nosotros solo hoy, en un día, estamos entregando 70 escuelas. Durante décadas, la educación en El Salvador fue la gran promesa incumplida. Cada 5 años, un nuevo presidente de Arena o del FMLN llegaba al poder con la misma cantaleta de siempre. La educación es la base del futuro, decían. Y cada 5 años la historia se repetía. Niños sentados en pupitres rotos, techos que se caían a pedazos, maestros olvidados y comunidades enteras condenadas al abandono. La televisión mostraba a presidentes cortando la cinta de una escuelita recién pintada para la foto, mientras miles de niños seguían estudiando en galeras improvisadas bajo láminas oxidadas, rodeadas de promesas vacías y discursos reciclados. El FMLN, sí, el partido del chino, llegó prometiendo la revolución, pero la única revolución fue la de sus mismos vicios: corrupción, abandono e improvisación. ¿Y las grandes obras? ¿Dónde estaban las escuelas modernas? Los laboratorios, las computadoras prometidas. Bien, gracias. Si algo inauguraban era una maqueta en un render, una promesa para el próximo quinquenio y una realidad porque era totalmente diferente. Escuelas caídas desde el terremoto del año de 1986. Generaciones completas estudiando en condiciones indignas, esperando que el milagro llegara desde el gobierno, pero el milagro nunca llegó. La esperanza que se demora es el tormento del corazón, dice el libro de los Proverbios. Y así fue. Año tras año la esperanza se convertía en resignación. 40 años de abandono, 40 años de excusas, 40 años de ver a los niños de San Luis Mariona en Cuscatancingo, por ejemplo, o en Soyapango, en Chalchuapa y en tantos otros lugares, crecer entre el polvo, la lluvia y el olvido. Mientras tanto, los funcionarios de Arena y el FMLN se peleaban los contratos, los presupuestos y las comisiones, pero nunca el futuro de los niños. La educación fue la moneda de cambio favorita de la política salvadoreña. Cada 5 años la misma historia. Promesas de revolución educativa, de escuelas del primer mundo, de tecnología para todos. Pero al final, la única tecnología que llegaba a las escuelas era la fotocopiadora para imprimir los discursos de ellos. ¿Recuerdan las escuelas del milenio? Aquellas que Arena prometió construir en cada municipio. ¿Dónde están? ¿Alguien las vio? Porque para el pueblo solo llegaron galeras con techos de lámina, pupitres remendados y pizarras que parecían reliquias de museo.
Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Entonces, claro, hacer una conferencia para decir inaugurar, imagínense, inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Es una locura. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Si en los 90s hubieran dicho, vamos a educar a los niños, ahora en el 2022, que inició la guerra contra las pandillas, no tuviéramos que haber arrestado tanta gente, porque muchos de ellos, sí, hubieran sido siempre delincuentes, pero la mayoría tal vez los hubieran rescatado, con inversión en educación, con atención a la infancia, a la adolescencia, corrigiéndolos en las cosas pequeñas. Tal vez no hubiera sido necesario llegar a eso. Entonces, nosotros tenemos que, como dice mi esposa Gabriela, ya se limpió el terreno, pero ahora tenemos que plantar la nueva cosecha. El FMLN, por su parte, prometió la revolución educativa popular. El resultado: maestros sin recursos, escuelas sin agua potable y una generación entera aprendiendo más de sobrevivencia que de matemáticas. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, recordaba Paulo Freire en uno de sus pensamientos. Pero en el país ni eso, ni mundo, ni personas cambiaban. Durante décadas, ser maestro en El Salvador era sinónimo de sacrificio y resignación. Los gobiernos de Arena y el FMLN hablaban de dignificar la labor docente, pero la realidad era otra. Salarios congelados, falta de materiales y capacitaciones inexistentes y una dignidad pisoteada por la burocracia y la indiferencia. Educar era un acto de amor, decía el Papa Francisco, pero aquí en nuestro país era un acto de heroísmo solitario. Cada año, una nueva mesa de diálogo, una nueva promesa de aumento y una nueva excusa para no cumplir. Mientras tanto, los maestros seguían enseñando en aulas que se caían a pedazos, con pupitres rotos y techos que llovían más adentro que afuera. Y claro, la oposición grita que por qué tantas luces LED, decía el presidente, que por qué tantas escuelas, que por qué no se arregla todo en un solo día. Iluminación LED, dicen, es solo focos LED, dice la oposición. Yo lo que les digo es que no podemos dejar las obras sin luz, porque a ellos les molesta que le ponemos luz a las obras. Y yo lo que les digo es que no podemos dejar las obras a oscuras. O sea, ellos como nunca hicieron obras, menos las iban a iluminar. Pero cuando uno hace una obra, le pone luz. Entonces ellos se molestan que le ponemos luces a las obras. Además, hay seres que les gusta la oscuridad y hay seres que nos gusta la luz. Fácil la respuesta. Porque en 30 años no arreglaron ni una escuela ustedes. Porque mientras Arena y el FMLN se turneaban el poder, la educación era el último de sus intereses. Preferían inaugurar una escuela para la portada del periódico, aunque por dentro siguiera igual de destruida. Hoy los niños ya no esperan milagros. Tienen laboratorios, canchas, aulas dignas, becas universitarias. No importa si no son hijos de funcionarios. No importa si no tienen palancas. Hoy el futuro se construye con hechos y no con discursos. Y el país de El Salvador está en ese camino de avanzar, aunque a la oposición le duela mucho reconocerlo. Definitivamente parece que este tema les ha seguido quedando grande a esta administración. Es necesario poder implementar un modelo innovador y que garantice la calidad educativa de cada niño, niña y adolescente en nuestro país, sin importar a dónde viva. Cientos de escuelas que ya se entregaron antes de que iniciara este programa, 12 escuelas por día, y más las 12 escuelas que van mañana, las 12 escuelas que van pasado mañana, las 12 escuelas que van al día siguiente, y así sucesivamente hasta que hayamos terminado la tarea titánica de reconstruir todas las escuelas de nuestro país. Y que algún día podamos decir también en el sistema educativo nacional, en las escuelas de nuestro país, que lo público debe ser mejor que lo privado. El Salvador ya no es el país de las promesas, ni de las escuelas fantasmas. Hoy la educación es prioridad, y a los que estuvieron 30 años prometiendo y no cumplieron, solo les queda ver cómo el país que dejaron en ruinas se levanta.
escuela por escuela, niño por niño, porque el futuro ya no se negocia, se construye. No amemos de palabra ni de boca, sino de verdad y con obras, dice la primera carta de Juan. Hoy la realidad es otra. No son promesas, son hechos. 70 escuelas inauguradas en un solo día. 254 más en construcción. Cada día 2 escuelas nuevas. Ya no hay galeras. Hay aulas limpias, laboratorios de ciencia, salones de computación, canchas deportivas, computadoras y tablets que funcionan con internet, con luz y con maestros. Antes el promedio de inversión anual en infraestructura educativa bajo Arena era de menos de $20 millones. Bajo el FMLN apenas 25 millones y la mitad se fue en consultorías y promesas. Ahora solo en este año más de $61 millones invertidos en nuevas escuelas, materiales y becas. Por primera vez los maestros sienten que su voz importa y que su esfuerzo es reconocido y que desde luego su trabajo tiene un impacto real en el futuro del país. El que enseña a otro hace obra de misericordia, decía Santo Tomás de Aquino. Hoy la dignidad del maestro es prioridad. Se capacitan, tienen acceso a tecnología, a mejores condiciones laborales y los niños llegan mucho más motivados. Los padres participan, la comunidad se involucra y enseñar dejó de ser un acto de sacrificio para convertirse en un acto de esperanza. Entonces la pregunta del millón, ¿va? Si en los gobiernos anteriores no se construyeron escuelas, ¿quién construyó las 5.000 escuelas? ¿Quién las hizo? Dice el FMLN que no reconstruyeron escuelas porque el 55% estaban buenas, que el 40% en condiciones aceptables y el 5% en malas condiciones. Salieron con la payasada de supuestamente invertir $115 millones en 800 escuelas. Hoy joden con que las escuelas están en pésimo estado, pero decían que solo el 5% estaba en condiciones deportables. ¿Dónde están esas 800 escuelas, Chino? La transformación educativa no solo cambió las escuelas, cambió comunidades enteras. Donde antes había abandono, ahora hay participación. Donde antes había resignación, ahora hay esperanza. Las escuelas se han convertido en centros de vida y en espacios seguros y en motores de desarrollo. Instruye al niño en el camino correcto, aún en su vejez no lo abandonará. Así dice el libro de los Proverbios. Durante años nos dijeron que la violencia era parte de nuestra realidad, que la inseguridad era un monstruo imposible de vencer. Arena y el FMLN usaron ese miedo como excusa perfecta para no invertir en educación, para no aportar por la niñez y para dejar una generación entera a merced de la calle y la desesperanza. Ahí andan queriendo saludar y que se les felicite por el trabajo. No, es obligación. Todos pagamos IVA, todos pagamos impuestos y así fueron todos los gobiernos pasados. Todos han reparado escuelas, todos han reparado clínicas, todos, y no es obligación, pues. ¿O quieren que se les entregue un diploma por estar haciendo el trabajo por lo que se ha sido contratado o electo? Mucha gente dice, aquí en mi cantón, o en mi caserío, o en mi colonia, no han remodelado la escuela. Y es cierto, tiene razón. El problema es que nosotros solo tenemos la capacidad que los seres humanos tenemos. No tenemos la varita mágica para arreglar todo lo que dejaron mal en un día o un año. No se puede. Iniciar a construir 2 escuelas diarias ya de por sí es muchísimo. Mientras firmaban acuerdos de paz y se llenaban la boca hablando de reconciliación, en los barrios la única paz era la del silencio impuesto por las pandillas. Las escuelas, lejos de ser refugio, eran a menudo territorio de abandono y de olvido y sobre todo de promesas que jamás llegaron. Hoy, de la mano del presidente Nayib Bukele, la educación se ha convertido en la principal herramienta para romper el ciclo de la violencia. Porque cuando un niño tiene una escuela digna, acceso a tecnología y maestros motivados y oportunidades reales, la calle deja de ser opción. La escuela se convierte en el lugar donde nacen los sueños y donde se construye ciudadanía, donde se aprende a convivir y a respetar. La Biblia habla que bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El mundo lo está notando. Medios internacionales destacan la revolución educativa salvadoreña. Países vecinos preguntan cómo es posible construir 2 escuelas diarias.
cómo se logró universalizar las becas, cómo se puso la tecnología al servicio de todos, no solo de unos pocos. Así nos dejaron El Salvador y recordamos qué tan importante es de poder seguir trabajando por nuestro país para que podamos inaugurar escuelas como esta o como esas otras, y que vamos a inaugurar 70 escuelas en un solo día, y que podamos iniciar 2 escuelas cada día hasta poder arreglar todo eso que aún falta, y que primero Dios vamos a lograr hacerlo al 100%. El futuro de El Salvador ya no está en manos de políticos de escritorio ni de burócratas de promesas. Está en las manos de cada niño en la cual se le entrega una escuela digna, de cada joven que recibe una beca y de cada maestro que enseña con pasión y esperanza. Hoy la educación en nuestro país es la mejor inversión en seguridad, en desarrollo, en futuro, y a los que gobernaron 30 años y no hicieron nada, solo les queda ver cómo el país que dejaron en ruinas hoy se levanta, más fuerte, más digno y más libre que nunca. Porque la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Y hoy El Salvador demuestra que si cuando la educación deja de ser promesa y se convierte en obra, el futuro deja de ser un sueño para convertirse en realidad. No se puede construir la paz sobre la injusticia ni la esperanza sobre la mentira. El Salvador eligió construir con hechos, con verdad, porque el futuro ya no se negocia, ahora se construye. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.